En los capítulos pasados hemos tocado el tema del hecho físico de que Dios tiene un cuerpo y una imagen. Que otra cosa fue que él mismo lo prohibió, en este caso Yahvé. Lo hemos tocado incluso con enseñanzas del mismo Mario Sabán. Pero en esta oportunidad, en el presente documental, vamos a entender cuáles fueron esas omisiones de antropomorfismo, en este caso, donde los escribas, cuando trataron de llevar nuevas traducciones o textos más contemporáneos, vieron que como Dios es espiritual y leía en hebreo que tenía características o lo describían con características físicas, quisieron omitir ese hecho y lo cambiaban con otras palabras o simplemente lo dejaban de escribir. Y esto es una falta muy grave porque nos pueden hacer entender algo que realmente en el texto no dice así. Y ese es el constante problema que tenemos a la hora de leer la Biblia que tenemos en casa sin la referencia del hebreo original. Así que sin más nada que agregar, este es un agregado más, un contenido más de una larga lista de reproducción que he realizado sobre la comparación de los textos actuales con los textos del hebreo original y ver las incongruencias por el cual luego se crearon distintas religiones. Así que disfruta del presente documental. Antiguo. Ahora nos conviene mirar unos ejemplos de las diferencias que hallamos entre ella y el texto masorético. Como repaso, es importante recordar que la Septuaginta fue el resultado del trabajo de diferentes personas en diferentes lugares, para diferentes públicos, con diferentes objetivos, en el transcurso de unos 4 siglos. Por lo tanto, es una muestra de diferentes estilos de traducción y un tapiz de variedades lingüísticas. Además de estas variaciones de estilo lingüístico y de traducción, también encontramos que los traductores tenían acceso a diferentes manuscritos hebreos que los que nosotros tenemos hoy. Por eso, a veces puede ser difícil distinguir si una diferencia se debe simplemente a la técnica de traducción de un traductor en particular o si estaba viendo un manuscrito hebreo con algo diferente al que tenemos hoy. Al mismo tiempo, hay muchas diferencias que obviamente son el resultado del estilo de traducción o diferencias entre la forma en que se comunican el griego y el hebreo. En el proceso de traducción surgen elecciones y motivaciones influenciadas por factores más allá del texto original. Esos factores incluyen preferencias en ortografía y puntuación, nivel de educación y expectativas sociales de estilo, claridad y formalidad. Empecemos con algunos ejemplos de cambios causados por restricciones de la gramática. En Levítico 2:16 leemos: es ofrenda encendida para Jehová. Las palabras hebreas Ishe, la Adonai, no tienen un verbo copulativo, es decir, un verbo de ser, como es en español. Pero el griego, tal como el español, necesita un verbo copulativo. Así que agrega la palabra stin, y la frase traducida en la Septuaginta resulta como karpoma stin kurioi. Es una ofrenda al Señor. Otro ejemplo básico viene de Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Luego el hebreo tiene Vayavé el Ha'adam, que la Reina Valera 60 traduce como y las trajo a Adán. En hebreo el verbo trajo no necesita un objeto en la frase, pero en el griego como en el español sí necesita un objeto como las. En la frase las trajo a Adán. Por lo tanto, la Septuaginta dice Kai egagen auta proston Adam, que significa y las llevó a Adán. A veces hay situaciones donde una traducción muy literal sería gramaticalmente posible en griego, pero no suena natural, y el traductor optó por la naturalidad. En Génesis 22:7 leemos lo siguiente en hebreo: Vayomer Yishak el Abraham Aviv, Vayomer Avi, Vayomer Hineni Veni. En español se traduce como: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Fíjate que el hebreo dice Padre mío e hijo mío, pero el traductor de esta parte de la Septuaginta eligió eliminar mío en ambos casos.
no porque era imposible según la gramática griega, sino por cuestiones de estilo y naturalidad. Entonces, el griego antiguo dice, Eipen de Isaac, pros Abraham, ton patera autu, eipas, pater, jode eipen, ti estin, teknon. Traducido al español, el griego sería, y habló Isaac a su padre Abraham y dijo, Padre, y dijo, ¿qué es, hijo? A veces nos encontramos con ejemplos donde el traductor aparentemente desea agregar más claridad al contexto. En Génesis 27:38 vemos lo siguiente. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Pero, en el griego antiguo, se supone que el traductor agregó un detalle para darle más sentido. La frase, cuando a Isaac le traspasó el dolor, Esaú dio un grito y lloró. Así que el traductor hace explícito que Isaac se dio cuenta de la imposibilidad de bendecir a su primogénito Esaú y le causó un dolor que lo traspasó. Los traductores de la Septuaginta también tenían que navegar el desafío de las diferencias entre culturas. En este caso, entre las costumbres de los hebreos que no conocían o entendían los griegos. Por ejemplo, Génesis 24:47 dice, entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Pero parece que la costumbre de llevar anillos en la nariz era algo extraño para los judíos que vivían en Egipto, para quienes se hacía la traducción, y por lo tanto el traductor cambió anillos por aretes y dejó de mencionar la nariz. El griego antiguo dice, y le puse los aretes y las pulseras alrededor de sus muñecas. Los traductores a veces tomaban la iniciativa de cambiar un pasaje que no parecía ser teológicamente correcto. En varios casos, quitan descripciones de Dios que lo hagan sonar como si fuera un ser humano. La palabra técnica para esto es antropomorfismo. Vamos a ver un ejemplo de Génesis 6:6, que dice en español, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así también dice el hebreo original. Pero según el antiguo traductor de la versión griega, Dios no puede cambiar de opinión y mucho menos arrepentirse, así que eligió traducir lo siguiente. Entonces Dios reflexionó sobre que había hecho al hombre en la tierra y consideró. Luego, en Génesis 2:2, el hebreo dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y luego descansó. El griego antiguo dice que terminó su trabajo al sexto día y luego descansó. Quizás el traductor estaba tratando de evitar cualquier posible malentendido de que Dios trabajó en el séptimo día, por lo que lo cambió al sexto. En otras ocasiones, observamos que algunas metáforas del hebreo original causaron problemas para los traductores de la Septuaginta. Varias veces en Deuteronomio 32, Moisés usa la metáfora de la roca para Dios mismo, pero parece que esto era difícil para el traductor o su público, y lo cambió por el significado de Dios, y nada más. También en Éxodo 6:12 vemos que el traductor no quiso traducir la metáfora soy incircunciso de labios y optó por no soy elocuente. Ahora llegamos a los lugares donde la Septuaginta probablemente da testimonio de un texto hebreo subyacente que es diferente al texto masorético. En 1 Samuel 13:1, el hebreo del texto masorético es bastante ambiguo y difícil de entender. Dice, Saúl tenía años de edad cuando empezó a reinar. Hay muchas teorías de cómo tratar este problema, pero la Septuaginta parece reflejar una fuente de texto diferente. Dice, Saúl tenía 30 años de edad cuando empezó a reinar. En el libro de Josué encontramos que la Septuaginta es 5% más corta que el texto masorético, pero a la vez la Septuaginta tiene unos versículos que no aparecen en el texto masorético. Por ejemplo, después de Josué 24:31 hay un detalle extenso del entierro de Josué
que no viene del texto masorético. Dice: allí pusieron junto a él, como recuerdo, allí donde lo sepultaron, los cuchillos de piedra con los que circuncidó a los hijos de Israel en Gálgala, cuando los sacó de Egipto según les ordenó el Señor, y allí están hasta el día de hoy. Podría ser que un copista del texto masorético omitió este versículo porque enterrar regalos y armas junto con el cadáver era una costumbre pagana. La posibilidad de que el traductor griego hubiera agregado este versículo es poco probable, dado el contenido teológico. O simplemente podría ser que los traductores de la Septuaginta tenían acceso a manuscritos diferentes al texto masorético, pero se perdieron por una causa u otra en la transmisión del texto hebreo. En otros lugares vemos que hay diferencias grandes. Por ejemplo, en Éxodo 35 al 40, el relato del tabernáculo en griego es sustancialmente más corto y está organizado de manera diferente que el texto masorético. También en Primera de Samuel, los capítulos 16 al 18, el relato de David y Goliat en griego está condensado en comparación con el texto masorético y excluye grandes secciones de los capítulos 17 y 18. Como resultado, el flujo y los detalles de la trama son obviamente diferentes. Cuando llegamos a Jeremías, encontramos que el griego es aproximadamente un octavo más corto que el texto masorético y sus capítulos están organizados de manera diferente después del capítulo 25. Por ejemplo, el famoso capítulo 31 sobre el nuevo pacto es en realidad el capítulo 38 en el griego. Y el pasaje del renuevo justo que se encuentra en el capítulo 33 está completamente ausente en el griego de la Septuaginta. A la vez, es importante destacar que los fragmentos hebreos de Jeremías encontrados en Qumran parecen reflejar algo como esta versión griega más corta y reordenada. Y otra vez vemos que la forma griega de Ezequiel es alrededor de un 5% más corta que el texto masorético e incluye una variedad de otros arreglos. Tales diferencias, que son grandes, no tienen por qué implicar que el griego deba reemplazar al hebreo. Solo que en los siglos posteriores a la autoría de tales libros y antes de la estabilización del texto masorético, existían formas de texto alternativas en uso. Sin embargo, hay ocasiones en que las traducciones griegas, que son más antiguas que el manuscrito principal del texto masorético que se usa hoy en día, brindan acceso a una mejor forma del texto a nivel de cláusula o palabra. Por lo tanto, el estudio del Antiguo Testamento griego es valioso para comprender y a veces reconstruir la redacción de la Biblia hebrea. Finalmente, debido a la dinámica de la traducción, los estudiantes del Antiguo Testamento griego pueden hoy en día. Al menos 2 lugares en el griego antiguo pueden sugerir que la idea de un libertador mesiánico preexistente se estaba desarrollando dentro del judaísmo.